¿Cómo están? Feliz mes de la Biblia, que Dios les bendiga. Gracias mil por permitirme entrar en sus hogares y ser bendecida con esa atención y por supuesto la demanda que me dan cada domingo, cada martes, cada semana para brindarles temas de gran interés. Por supuesto que en este mes estamos celebrando la Biblia, las Sagradas Escrituras. Gracias a Valera, gracias a Reina, que pues es la primera versión en español y esa revisión que hizo Valera, pues todo un éxito. Y vamos a hablar de esto, por supuesto, pero antes de estos detalles, vamos a la palabra de Dios. Eso está en Hebreos 4:12, la muy conocida palabra de Dios en Hebreos 4:12. Usted se la debe saber porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire ahí. Es muy importante este texto. Muchas personas piensan que el alma y el espíritu es lo mismo, pero la palabra de Dios las divide, ¿verdad? Dice que parte, un lado el alma, al otro lado está el espíritu, y para sanidad, las coyunturas, los tuétanos, es medicina para nuestra vida, las Sagradas Escrituras. Bueno, y en este mes hemos estado en A Toda Hora, bueno, yo también lo veo, regalando Biblias, gracias a Sociedad Bíblica de Panamá, y quiero darles a ustedes la dirección y los números de teléfono que vemos en pantalla. Ellos todos los años nos acompañan para que usted pueda renovar su Biblia o regalar una Biblia. Sociedad Bíblica de Panamá, en el WhatsApp 66795107, @Biblias Panamá. Usted puede llamarlos porque hay un sinfín de Biblias. Yo, que a veces estoy bien ocupada, pues me he dado mi pasadita por allá. Saludos a todos los que están ahí en Sociedad Bíblica. Usted puede llamarles 260-1085. Está en Plaza Gloriela, Avenida Ricardo J. Alfaro. Usted ha tenido que pasar por ahí. Así que para una Biblia o para muchas, ¿ve? Aquí tengo varias, sobre todo Sociedad, mire qué hermosa, de Sociedad Bíblica de Panamá. ¿Qué versión de Biblia usted lee? Preferiblemente yo siempre estoy con la Reina Valera 1960, pero nunca está de más ir y visitar otras cuando estamos estudiando, conocer un poquito el trasfondo histórico, cultural, nos ayudan bastante. Y vamos a hablar por qué hay tantas versiones bíblicas, pero sobre todo vamos a hablar de la riqueza que emana de las Sagradas Escrituras. Y para ello pues he invitado a un gran amigo de muchos años, hoy director ejecutivo de Sociedad Bíblica de Panamá. Está conmigo el pastor Marco Gómez. Mi querido Marco. ¿Qué tal, Nubia? Dios te bendiga, mi amado. Gracias. Maravilloso que podamos estar juntos. Yo creo que hemos estado en otros meses de la Biblia y definitivamente es algo más que obligado, un placer que podamos platicar de aquello que nos cautivó una vez que aceptamos a Jesucristo y nos dijeron que era necesario que leyésemos las Sagradas Escrituras. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias y saludos a toda la audiencia de Osana Visión. Un abrazo y bueno, estamos contentos y llenos de muchas actividades en este mes, sobre todo en septiembre. ¿Siguen ustedes con recorridos a colegios al interior del país? Cuéntame un poco. Sí, efectivamente, en lo que va de este mes ya hemos estado en provincias, estuvimos haciendo seminarios de ciencias bíblicas, ya hemos estado visitando escuelas y vamos a terminar toda esta actividad en algunas marchas de fin de mes. Qué lindo. E incluso siempre para nosotros el mes de la Biblia va más allá de septiembre. Siempre nos tomamos las 2 primeras de octubre para terminar. Casualmente vamos a estar también en los primeros días de octubre por causa de la celebración del mes de la Biblia. Vamos a estar también por allá por las montañas de las comarcas Nove, recorriendo por allá donde hay escuelas muy adentro, y vamos a estar allá. Ya tenemos los caballos alquilados porque hay que subir cualquier cantidad de material, necesitamos caballos. Marco, para ayudarnos. Nos tienes que traer esos videos. ¿Cómo no? Seguro, los pasaremos por aquí. Esos videos musicales, esos videos, tanta música que a veces pensando en A Toda Hora. Tienes que traernos esos videos para que en A Toda Hora también veamos ese trabajo tan exhaustivo, muy bien organizado que realizan
en el mes de septiembre y por supuesto que no les da abasto el mes. No nos da abasto. La cantidad de invitaciones y puertas abiertas que se Gracias dan a Dios. para muchísimas escuelas, colegios, universidades, también oficinas, es maravilloso. Qué lindo. Hablando de colegios, ¿cómo va la inclusión de las Sagradas Escrituras en las aulas de clases? Mira que en este país, gracias a Dios, porque hay una ley de las Sagradas Escrituras y también nuestra Constitución de la República habla de la moral cristiana y de la libre profesión de la fe. Eso nos permite mantener presente la Biblia, principalmente en las escuelas estatales, pero también hay muchísimas escuelas de capital privado que dedican tiempo a la parte de los valores y dentro de los valores utilizan la Biblia. Incluso muchas de las escuelas que nos invitan casualmente en septiembre son escuelas de capital privado que prefieren en este mes dar un espacio mucho más puntual a hablar de valores a través de la Biblia, porque reconocen que la Biblia es el libro número 1 que toda la vida se ha distribuido y sigue siendo el número 1. Es que nuestro manual de conducta, tanto que se rompe en la cabeza los padres, como se dice, cómo hago con mi hijo, cómo esto, pero un ratito que se tome toda la familia a leer una porción pequeña, claro, la palabra no regresa vacía. Así es como tú dices, un manual de vida. Y es algo de lo que le decimos muchas veces a los estudiantes, que les gusta mucho el diálogo de esa manera, porque les decimos, la Biblia no es un libro de religión, no es un libro religioso, es un manual para la vida. Y en la Biblia no solamente vemos la persona de Jesucristo, su mensaje, sino que también está todo lo relacionado a cómo interactuamos como seres humanos con las relaciones familiares, las relaciones de amigos, las relaciones hasta comerciales, todo, porque la Biblia es ese manual de vida para todas las relaciones humanas. Muy bien, y quiero felicitarlos, tienen Biblias hermosas, muy lindas, que de hecho están siendo premiadas, o más bien otorgadas a nuestros participantes de cuánto sabes de Biblia los viernes y en la semana también. Quiero felicitarlos porque cada año tienen pues versiones muy hermosas para mujeres, para hombres adultos, para niños, para toda la familia, que sí, para la mujer que es casada, la mujer que es soltera, la mujer que es líder. Y algo con relación a lo que mencionas es que estamos produciendo muchas Biblias que definitivamente contienen el texto bíblico como tal de Génesis y Apocalipsis, pero con notas enfocadas también a, como tú dices, por ejemplo, a mujeres, a varones, a jóvenes, a niños, y eso enriquece mucho más la lectura de la palabra de Dios porque, por ejemplo, un varón, a veces nos habían dicho por muchos años que si no había una Biblia con estudios acerca de varón, de la del individuo, el hombre, y generamos una que se llama Andros, casualmente, que tiene muchos artículos. Ezequiel nos las ha enseñado. Exacto, tiene muchos artículos sobre esos varones en la Biblia que pues nos dejan grandes lecciones. Entonces hay pequeños estudios de ellos que se prestan para estudios congregacionales con, por ejemplo, el tema de hombres, ¿no? Entonces se está produciendo muchas Biblias. De esa manera todavía se ayuda a enfocar un diálogo mucho más puntual en las secciones, ya sea hombres o mujeres o jóvenes o niños, para poder enriquecerse aún mucho más con el estudio de la Biblia. Muy bien, ¿será que todo comenzó con esto de las Biblias para niños? Porque eso abrió un campo maravilloso. Sí, hay algo que incide en el tema de las traducciones, casualmente, por causa de lo que el mismo Señor dijo: dejen los niños venir a mí. Así es. Por ejemplo, te puedo decir que, digamos, la traducción en lenguaje actual, que muchas veces de repente algún adulto no comprende por qué esta Biblia tiene ciertos versículos que se sienten como, algunos dicen como muy light, pero no es que se sientan muy light, sino que fue una traducción hecha para niños. ¿Me explico? A un niño tú no le puedes hablar de algunos términos que te salen en Reina Valera, etcétera, pero se hicieron respetando tanto la crítica textual como el texto recepto y todo, pero se hizo en un formato un poco más digerible para niños. Pero ¿qué sucedió? Que definitivamente detrás de un niño hay un adulto. Entonces ese papá, esa mamá, que obviamente era el que compraba la Biblia para el niño, se sentaba a leer con su niño la Biblia. ¿Y qué pasó? Que resulta que incluso con ese texto, el mismo padre o madre comenzó a comprender algunas frases que de repente eran muy del español castizo, ¿no? De la época dorada del español, que de repente no es de nuestro español latinoamericano,
y ahora las comprendía un poco más. Entonces, ¿qué pasó? Con el tiempo nos fueron exigiendo, ¿y no tendrás una como con traducción del lenguaje actual para adultos? Entonces nos vimos en la necesidad de ir produciendo Biblias para adultos, pero claro, empezó en gran parte por el tema de los niños, porque la palabra tiene que llegar a ellos. Amén, primero que todo. Ahora, tengo entendido, leyendo un poco, que en 1569 con de Valera, Casiodoro de Valera, ¿verdad? Sí, con Reina. Ajá, con Casiodoro de Reina hizo la primera edición en español y la corrijo, la B, Valera, pero ya para aquel entonces habían versiones. Sí, ¿Para aquel entonces? Correcto, habían versiones, incluso habían versiones en otros idiomas. Una de las primeras fue, por ejemplo, la que hace Martín Lutero en pleno proceso de la Reforma, que es al lenguaje alemán, digamos, popular. Así es. Y se van haciendo otras al inglés, etcétera, y habían en latín, ¿no? Entonces, pero Reina y Valera hacen un esfuerzo por separado, porque uno hace primero, el otro la revisa años después, para ponerla en español. Pero ojo que era el español de 1600 y tanto, muy distinto al de hoy en día. Entonces, es un esfuerzo conjunto, pero que con el tiempo se le reconoce a ambos, ¿no? Entonces, por eso al final la Biblia termina llamándose Reina Valera, que dicho sea de paso, realmente ni la expresión Reina ni Valera eran los nombres propios de ellos, sino que recordarán muchos, quizás de los que nos están viendo, que era muy común en la antigüedad que la gente adoptaba como parte de su nombre el lugar de donde venía, ¿no? Como decir que Juan venía de Betania, pues de San Miguelito, por decirlo así, hoy en día. Entonces la gente terminaba llamándose Juan de San Miguelito, ¿no? Pero no es que San Miguelito era su apellido. Eso de los tiempos bíblicos. Exacto, definitivo. También. Entonces, con el tiempo, realmente Reina y Valera eran las comunidades de donde ambos venían. Muy bien, interesante. Y bueno, estamos hablando de 1569, 1602, imagínense. Por eso se habla de la Reina Valera 1960. Vamos a hablar de varias versiones, pero mi pregunta, ¿habría una respuesta para por qué tantas versiones? Aunque yo pienso que ya con esto hablar de los niños tengo la respuesta, pero hay un sinnúmero de versiones. ¿No habrá el peligro de perder la esencia de ese cuidado del griego y ese cuidado del hebreo? Claro que sí, siempre hay peligro. Recuerde que la Biblia, como le decimos a las personas, y bien tú citaste este versículo al inicio del programa, la Biblia es el libro, pero ese libro contiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el mismo Señor Jesús. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que claro que va a haber una amenaza por tratar de afectar el mensaje de Jesucristo. Entonces, esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Ahora, ¿quién cuidan con celo de esa originalidad? Bueno, en parte de los que cuidamos somos las Sociedades Bíblicas Unidas, una organización a la que pertenece la Sociedad Bíblica de Panamá, con más de 200 años de existencia, y que tiene parte de esos manuscritos más cercanos a los originales, porque no tenemos propiamente un manuscrito escrito con el puño y letra de Moisés, pero tenemos copias de copias muy cercanas a la original. Entonces, ahí permíteme explicar un poquito con los amigos que nos ven tu pregunta sobre por qué el tema de las versiones. Sí, decíamos hace un momento que el tema de los niños, pero también porque debemos recordar que en todos los lenguajes van sufriendo, digamos, una transformación, una evolución a medida que va pasando los años. Incluso, por ejemplo, nosotros aquí en Panamá, digamos que por nuestra cercanía con la relación de los Estados Unidos, fuimos incorporando a nuestro diario vivir, por usarlo así, palabras que venían de un vocablo más anglosajón. Por ejemplo, hablamos de parking para referirnos a estacionarse, aunque hoy también lo usan para fiestas, ¿no? Y palabras así, ¿verdad? Y así va sucediendo en todos los lenguajes. Hay palabras que se incorporan, hay palabras que caen en desuso. Por ejemplo, una palabra que se ha incorporado mucho en los últimos años, digamos, en el español es el empoderar. Es una palabra que hace 20 años ese término no se usaba, ¿verdad? Y también algunas palabras van, digamos, moldeando su significado. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Que es necesario a veces hacer revisiones, ¿verdad?, de algún texto traducido para saber si todavía algunas palabras que se usan en ese texto todavía tienen un significado para esa
sociedad nueva, ¿verdad? Y si no, entonces buscar la palabra más adecuada que mantenga el mensaje, que era tu pregunta sobre el riesgo de perderse, que mantenga el mensaje, el sentido del mensaje, pero que la nueva generación lo comprenda. Yo le pongo una frase rapidito. Uno ve, por ejemplo, cuando Elías, en el texto que Elías es arrebatado al cielo, Eliseo dice, Padre mío, carros de Israel y su gente a caballo. Una expresión, digamos, muy original, popular, digamos, de Israel, aunque está traducida al castellano. Pero eso para nuestras generaciones no hablamos así, no la entendemos tan rápidamente. Entonces, ¿qué hizo, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea, que es una actualización, ahora podemos hablar de eso, o la traducción del lenguaje actual? Te pone la expresión diciendo, Padre mío, tu vida es mucho más valiosa que todos los caballos y el ejército de Israel. Ese es el sentido de Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Pero claro, se lo dices a alguien hoy en día y se queda que no sé de qué me estás hablando. Sí, entonces, me gusta más la primera. Padre mía, porque tú y yo venimos de una generación también muy poética, ¿no? Entonces nosotros comprendemos, fuimos educados todavía con la influencia de ese tipo de manejo del lenguaje, pero tenemos que reconocer que algunas de las nuevas generaciones ya no. Pero eso fue lo que se encontró investigando el significado de esto. Digamos que sí y no. Ahora, eso amalgamado a lo contemporáneo. Claro. Pero, ¿y por qué te digo que sí y no? Porque recordemos que el Antiguo Testamento ha sido escrito en hebreo. En hebreo. ¿No? Y el Nuevo Testamento en griego, un griego popular. Pero cuando tú traduces de un idioma a otro, no es como usar el traductor de la internet, ¿no? Me explico, no es decir, dice carro, o sea, no, hay que ver el sentido, el contexto, y en el hebreo hay que respetar mucho el tema gramatical, lingüístico. Por ejemplo, yo daba una enseñanza un día en un estudio y decía, el tema es que en el hebreo los verbos no se saben si están en presente, pasado, futuro, al menos que leamos lo que está previo. Por supuesto. No es como nosotros en castellano decimos, corrió, ya, bueno, algo que ya pasó. Exacto, pasó. Me explico, corre, ya. Entonces, eso plantea los desafíos a la hora de la traducción. ¿Por qué? Porque estás traduciendo a un lenguaje que sí contiene otro tipo de reglas gramaticales. Entonces, es un desafío porque cómo respetar lo que bien tú decías y de lo que se preocupa la Sociedad Bíblica Unida en este caso, que es respetar el sentido original del mensaje y que no sea totalmente alterado. Ahora, tú dijiste algo muy importante y es, yo pienso que siempre, casi siempre, hay que leer los textos remotos, los que están arriba, los que están abajo, para no hacer de eso un significado único o mi propia revelación, porque pues hay que invitar siempre al Espíritu Santo que nos dirija. El contexto, ¿no? Exacto, hay que ver el contexto. Mencionemos las versiones más gustadas, aparte de la Reina Valera, que es la que preferimos. La Reina Valera sigue siendo la reina de todas las traducciones. Ha sido la que más Dios ha usado para transformar, por ejemplo, la vida de los hispanoparlantes a lo largo de muchísimos años. Incluyendo españoles. Claro, sí, definitivamente. Viene de allá, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la traducción del lenguaje actual, que es consideramos o la llamamos una traducción dinámica, porque existen dos cosas, las traducciones formales al estilo de Reina Valera 1960, Reina Valera 1909, y también las traducciones dinámicas. ¿Qué buscan las traducciones dinámicas? Mantener el sentido, pero vuelvo y repito, con un lenguaje un poco más reconocido por esa nueva audiencia lectora, entonces, o de lectores. Entonces, la traducción del lenguaje actual ha agarrado muchísima fuerza porque comenzó desde, por decirlo así, desde abajo, o sea, comenzó desde los niños y ahora esos niños que hace 15, 20 años comenzaron a leer, la usan de cabecera. Otra que ha agarrado y sigue agarrando mucha fuerza es la Reina Valera contemporánea. ¿Qué pasa con la Reina Valera contemporánea? No es una traducción nueva, sino es una revisión de la Reina Valera de 1960, pero puesta con un lenguaje más de Latinoamérica y te incluye lo que muy pocas Biblias te incluyen. ¿Qué cosa? Te incluye los versículos que aparecen tanto en el texto recepto como en el texto crítico. Perfecto. Y te los pone en corchete los que, por ejemplo, indicándote, este texto no aparecía necesariamente en tales manuscritos, pero se encontró después. ¿Por qué? Porque hay que comprender lo siguiente. Las primeras traducciones de la Biblia fueron hechas con muy pocos manuscritos, ¿no? El texto receptus.
que fue un estudio principalmente del Nuevo Testamento compilado con manuscritos del siglo XI y XII, pero eran muy pocos. Sin embargo, pasan los años, pues estamos hablando que eso sucede por allá por 1560, si la memoria no me falla, Sí, sí. pero van pasando los años y se van encontrando más manuscritos y entonces se decide hacer algo que se llama el texto crítico, que no es una crítica a la Biblia, sino sencillamente que se reúnen esos más de 6.000 manuscritos que se fueron encontrando a lo largo de todo este tiempo y entonces se investiga, ok, ¿qué aparece aquí y qué apareció en el texto de que se encontró del siglo sexto, el siglo séptimo? Y una de las cosas que enriquece es que en el texto crítico tenemos algunos manuscritos incluso de más o menos el año 125 después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy cercano bueno. al ministerio de Jesús. Entonces, eso enriquece. Entonces, la Reina Valera contemporánea estaban buscándola muchas personas porque se han dado cuenta de eso. Tengo ambos, ¿no? Y tengo la explicación de eso. Bueno, eso es para un estudioso, sinceramente. No, es que eso es lo lindo, lo puede leer todas las personas. ¿Por qué? Porque sencillamente te mantiene los versículos, pero te da esa indicación. ¿Por qué? Porque eso ayuda incluso, vamos a decirlo así, a defender la fe. Porque también ha habido gente que desinformada dice, que esta Biblia le cortó tales versículos, que eliminó. Y claro, eso a veces el enemigo lo usa para hasta desanimar la fe de algunas personas. En esta Biblia, en la Reina Valera contemporánea, te mantiene ambas cosas, ¿no? Entonces, eso le dice a la gente, ok, si es verdad, quizás en alguna traducción esto no aparece porque no lo vieron en tal manuscrito del siglo VI o VII, pero la contemporánea te dice dónde estaba y por qué debe mantenerse. Me parece muy interesante. Ahora, escucho muy poco Dios habla hoy ya. Dios habla hoy tiene mucha... Pero muy buena. Sí, es una traducción dinámica, Sí. Fue antes de la lenguaje actual. Así es. Es muy utilizada por la Iglesia Católica. Ellos les gustan mucho Sí, sí, sí. porque fue un trabajo muy bien elaborado para en ese momento que ellos también tenían traducciones más formales y esto le dio mucho más vida. Entonces, la Dios habla hoy la buscan muchísimo para las escuelas, por ejemplo. Exacto, eso iba a decir que apela mucho a la juventud porque habla de manera muy directa. A mí me encanta, yo pienso para una lectura muy íntima, muy de uno, pero sí y no, como para cuando uno va a predicar, mejor las de estudio o la contemporánea, definitivamente. Ahora, ¿qué otra? ¿Qué otra es muy usada? Mira, tenemos la NTV, que no la produce propiamente la Sociedad Bíblica, pero es una Biblia que definitivamente está siendo muy consultada porque también mantiene un poco esa parte dinámica, como decimos, ¿no? Pero, vuelvo y te repito, o sea, la traducción del lenguaje actual la están buscando mucho porque también hay más Biblias de estudio que se están produciendo en lenguaje actual y porque hay una generación que la fue conociendo y fue creciendo. Y la Reina Valera contemporánea, que ahora que la gente la está explorando, se da cuenta que mantiene el sabor de la Reina Valera del 60, porque esas eran algunas de las, preocupaciones que nos hacía la gente. La gente decía, queremos una Biblia que suene con el español de Latinoamérica, pero que mantenga el sabor de la 60, que sin duda es la reina de todas las Biblias. ¡Qué exigente! Exacto. ¿Qué tipo de personas son esas? Mira, desde pastores hasta estudiantes de instituto bíblico, etcétera. Entonces, pero bueno, la demanda fue grande. Sí, fue grande que nos embarcamos en este proyecto. Claro, y fue un proyecto de muchísimo dinero, ¿no? Y varios años. Y otra cosa importante con relación a tu pregunta sobre cómo cuidar. Yo sí le recomiendo a todos, los que nos sintonizan, nos siguen, cuando usted busca o va a seleccionar una traducción de la Biblia, sí investiga un poquito quiénes han estado detrás. Y no solamente quiénes, sino cuántos han estado involucrados. Porque estamos hablando del texto bíblico. Y cuando hablamos del texto bíblico, no solamente son palabras o letras. O sea, tienes que considerar factores históricos de todo lo que tiene que ver con el texto bíblico, sintaxis, lingüística, gramática, situaciones culturales. Entonces, por ejemplo, en el caso de las Sociedades Bíblicas Unidas, nuestro equipo involucrado en las traducciones y supervisiones y traducciones es un equipo de aproximadamente unas 80 personas de manera directa, ¿no? Entonces, participa un grupo muy grande viendo y tratando de cuidar cada detalle. Y aún así se nos puede escapar algo porque somos seres humanos. Pero hoy en día definitivamente hay algunas traducciones que las hace una o dos personas a su gusto. Entonces delicado. hay que tener Pero mucho cuidado. muy bueno, que hay que cuestionar quiénes están detrás. Exacto.
cuántos y hasta quiénes son o quiénes están representando. Exacto. Ya para ir finalizando, porque esto es como para que estemos una semana aquí platicando, muy importante, y me imagino que esto es lo que también ustedes comparten en los colegios. En muchos sí, en otros otra parte, sí, dependiendo de los tiempos y espacios que tenemos. Ahora, ¿todavía sigue siendo importante la demanda de Biblias de estudio? Sí, cada día más. ¿Verdad? Yo te diría que cada día más. Porque estamos ante una generación que definitivamente por causa de otros recursos, ya sea tecnológicos, tienen más acceso a la información. No, y ahora que dices tecnológico, los apps. Exacto. Sociedad Bíblica. Nosotros tenemos nuestro propio apps, pero nosotros, la Sociedad Bíblica, que a veces la gente piensa que somos una librería, realmente es un ministerio que procura que la Biblia esté al alcance, tanto físicamente como el conocimiento de ella. Por ejemplo, nosotros hemos puesto los derechos de todas nuestras traducciones en diferentes lenguajes, porque aquí estamos hablando, digamos, de Reina Valera, porque estamos en este lado del mundo, hispano, claro, pero supuesto. en África no se lee Reina Valera, en Asia, etcétera. O sea, ellos tienen su propia Reina Valera, digamos, ¿no? Para que la gente, los amigos nos puedan comprender un poco. Entonces hemos puesto más de 200 traducciones, por ejemplo, en el apps de YouVersion, ¿no? Qué bien. Y ahí cuando usted entra a esas traducciones, usted va a ver que siempre va a aparecer por ahí cortesía o materiales de Sociedad Bíblica Unida. Maravilloso. Bueno, se nos acaba el tiempo, definitivamente dirán las personas, tú con tanta Biblia, Nubia, y no regalas una. Bueno, con mucho gusto, aquellas personas que participen el lunes en A Toda Hora y más que la Biblia que regalan, van a llevarse una para que pueda decirse el lunes en el programa, con mucho gusto, de Sociedad Bíblica de Panamá. Simplemente tienen que ver la trivia, que abajo en breves minutos va a aparecer y usted tiene que responderla. La primera persona y que pues nos llame con mucho gusto o nos escriba al WhatsApp. Tenemos WhatsApp en A Toda Hora, o mejor, que nos pueda llamar al 200-7110. El lunes, que usted lo vio en Hablemos, con mucho gusto se la vamos a dar, siempre y cuando me dé la respuesta que está apareciendo en este momento, la pregunta. Bueno, Marcos, maravillosa labor que estás haciendo ya muchos años ya. ¿Cuántos años en esto? En mi caso tengo 17 años ya. Y cabe mencionar, Nubia, que este año se están cumpliendo 50 años de la Sociedad Bíblica de Panamá, así que celébrelo porque es la celebración de todo un país y de muchas generaciones que han estado detrás de este esfuerzo de que se mantengan las Biblias al alcance de las personas en este país. Así es. No solo conozca de Dios, no solo ame al Señor, le encanta lo que ha escuchado, lo que puede conversar con algún amigo, adquiere una Biblia. Adquiere una Biblia, subráyela, estúdiela, que sea que aparte de la lamparita de noche, es la que esté ahí al lado, ¿verdad? En el corazón continuamente. Así es, Marco, gracias. Gracias a ti, Miguel. Gracias a Dios por tu vida y bueno, hombres doctos son los que Dios necesita, como dice la palabra. A ustedes gracias. Ya saben, están 2 preguntas. Respóndalas el lunes y también el martes vamos a regalar 2 Biblias, ya que vamos a retransmitir este programa el martes a la 1 de la tarde. Lo estamos haciendo para que usted responda a estas preguntas y llame ya sea el lunes o el miércoles a toda hora y hay una Biblia más para usted. Que Dios le bendiga. 200-7110, el programa A Toda Hora en día de semana. Lo hago para que usted tenga tiempo de poderlo responder. Que Dios le bendiga. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que lo sea para usted también. Le bendigo.